Buen día chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este tutorial. Primero que nada recordarles que antes de importar cualquier archivo o imagen, lo primero que deben de hacer es abrir un nuevo documento. Una vez hecho esto, establecer los valores que va a tener el documento o el archivo y simplemente pues darle OK. Por ahora los vamos a dejar por defecto, que no nos interesa establecer un valor predeterminado por ahora. Después de tener abierto el documento, ahora sí procedemos a abrir nuestra imagen con la cual vamos a trabajar. Vamos entonces al menú archivo, colocar y seleccionamos el dibujo que vamos a importar a Illustrator. Una vez allí, lo primero que vamos a hacer es acomodarlo en la mesa de trabajo y para esto nos vamos a apoyar sobre las teclas Shift y Alt para hacerlo de manera proporcional. Recuerden que con Shift siempre se va a escalar, es decir, va a aumentar o reducir el tamaño de manera proporcional, y Alt nos va a permitir hacerlo de manera uniforme sobre todas las dimensiones, es decir, a partir del centro, no solamente el ancho y el alto de una dirección, sino sobre todo el dibujo. Y una vez hecho esto, vamos a acomodar entonces la mesa de trabajo para que quede ajustada con la imagen. Para eso ustedes primero deben de seleccionar la imagen. Si ustedes seleccionan solamente el borde, lo que va a ocurrir es que les va a comenzar a generar mesas de trabajo, como ustedes pueden ver, y en lugar de generar mesas de trabajo, simplemente vamos a suprimirlas acá con control Z. Deben de seleccionar la imagen y dentro de la imagen, no sobre el borde, dar doble clic para que la mesa de trabajo se ajuste. Una vez hecho esto, vamos entonces a proceder a bloquear la capa desde la ventana de capas y simplemente vamos a observar que en la capa número 1 está la imagen que hemos importado. Entonces esta capa principal la vamos a bloquear y por defecto se va a bloquear la imagen, pues hace parte de la capa principal número 1. Como pueden ver, ya no podemos editar nada acá, entonces vamos a crear una capa adicional que se va a llamar capa 2. En esta capa principal van a quedar todos los elementos que vamos a crear con la herramienta de pluma u objetos geométricos, etcétera. Todo lo que ustedes creen van a quedar sobre la capa que tengan seleccionada. Procedemos entonces a crear un nodo, estirar el vértice, ir a la parte contraria de la curva y hacer lo mismo. Recuerden que el vértice inicial va a ser igual a la proporción que ustedes elijan allí y vamos a quitar el color de relleno, y el vértice secundario lo que va a hacer es que simplemente se va a acomodar pero en sentido contrario esta vez. Para acomodar un vértice de manera individual vamos a utilizar la tecla Alt sostenida. De esta manera podemos modificar el vértice que está en sentido contrario y de esta manera poder manipularlo con mayor libertad, como en este caso. Nuevamente generamos el vértice en sentido contrario con Alt sostenido para modificar el vértice que generamos y continuar con el redibujo allí. No importa si por ahora no les queda exactamente igual, no les pido que tengan este nivel de práctica porque apenas llevamos 3 clases. Es obvio entender que lógicamente no todos tenemos este nivel, y a mí por experiencia propia me ha costado mucho practicar. Bueno, entonces continuamos acá con el dibujo, continuamos generando los nodos y acomodando los vértices. En este caso, por ejemplo, si yo genero un vértice dentro de una curva, como ustedes pueden notar aquí, voy a desplazarme con la tecla Control y Shift. Al generar este vértice, ustedes van a notar que al quedar dentro de la curva, cuando genere el próximo nodo, la curva va a quedar por dentro. Entonces tenemos dos opciones: o dejarla así temporalmente, o simplemente darle Control Z, darle Control Z, eliminar ese nodo y simplemente continuar con la curva, pero esta vez con el vértice hacia el lado exterior o sobre la línea de la curva, para que cuando cree el próximo nodo la línea de trazo no me quede por dentro del dibujo, sino que me quede o sobre la curva o por fuera del dibujo. Eso es muy importante cuando ustedes están dibujando. Entonces ahora ya podemos dibujar con mayor libertad y la curva que teníamos creada anteriormente ya no pasa por dentro del dibujo, sino por fuera o sobre la línea. Lo mismo para el vértice que se acaba de crear. Utilizamos la tecla H para movernos con un poco más de libertad, y acá cuando utilizamos
la herramienta pluma, como hemos utilizado la tecla de desplazamiento, creamos un nodo, pero este nodo va a quedar de manera individual y nos interesa es continuar con el dibujo, entonces lo eliminamos y utilizamos la pluma y damos clic sobre el último nodo que hemos creado. Esto solamente ocurre cuando ustedes utilizan una tecla o una función diferente al desplazamiento normal que ustedes utilizan con Alt. Aquí me equivoqué creando el nodo, lo eliminamos con Control Z y continuamos con el dibujo allí. Ya no es necesario pararnos sobre el último nodo porque no hemos utilizado ninguna herramienta adicional. Acá continuamos, recuerden vigilar por donde pasa el vértice, no puede quedar por dentro del dibujo, sino más o menos sobre la línea. Listo, aquí más o menos. ¿Ven? Y con la tecla Alt simplemente modifico el trayecto porque la curva que sigue no es tan pronunciada, es un poco más amplia. Aquí continuamos con el dibujo. Acá sí puede quedar interno porque la curva es hacia adentro, no hacia afuera. Y acá utilizamos nuevamente Alt sostenido para modificar el vértice que estamos utilizando para continuar con el dibujo. Hacemos el nodo por aquí, sostenemos, proyectamos. Acá no utilizo Alt en este punto, lo puedo dejar aquí. Y acá hago el trazo, pero lo hice muy cerca, entonces trato de tirarlo un poco más lejos. Recuerden volver al trazado de la línea y proyectarlo nuevamente. No, tampoco me quiere dar. Proyecto acá, sostengo sobre el nodo para generar el vértice, que fue lo que me faltó. Lo suelto acá. Nuevamente el inicio de la curva, proyecto hasta aquí. Utilizo Alt para reducir solamente este vértice. Lo suelto acá. Y recuerden que como la pierna pasa por delante, no nos interesa dibujarla por ahora, o sea que podemos seguir con el dibujo. Ahora más tarde la dibujamos. Continuamos aquí. Nuevamente utilizo Alt porque la curva no es tan pronunciada. H para desplazarme. Tecla P para volver nuevamente a la herramienta de dibujo. Proyecto aquí y como acá hay una esquina pronunciada, utilizo Alt y corto la línea. Listo. Acá estoy utilizando Alt y el scroll para no tener que utilizar la herramienta de mano para desplazarme. Recuerden que ustedes pueden hacerlo de varias formas. Eso depende mucho del trabajo que ustedes elijan. Continuamos por acá. Y por último hacemos este, pero recuerden que es hacia el lado contrario. Y lo soltamos acá. Y acá tenemos el dibujo. Recuerden que no les estoy pidiendo que tengan exactamente este mismo nivel. Me encantaría y estaría muy orgulloso que lo tuvieran, pero sé que muchos de ustedes están empezando, entonces no les voy a exigir eso. Vamos a aplicar color de relleno con la herramienta cuentagotas o simplemente con la tecla I. Y desde la herramienta de capas, desde la ventana, vamos a activar y desactivar la visualización para poder identificar el trabajo que hemos hecho y ver que, por ejemplo, hay algunas secciones que no quedaron exactamente ceñidas. Vuelvo e insisto, no me interesa que quede perfecto sobre la línea, no se maten tanto porque eso solamente es un ejercicio de práctica. Eso es para que ustedes suelten un poco la mano. Y acá simplemente lo que tienen que hacer es acomodar los nodos, si es necesario, y acomodar algunos vértices, si lo desean hacer. Yo lo hago para que ustedes puedan visualizar cómo pueden hacerlo. Modificamos, reducimos un poquito la longitud de este vértice para que quede acá más o menos. Listo. Sí, les pido el favor de que practiquen mucho con esto, no les va a salir a la primera, muy probablemente tengan que modificar algunos nodos y vértices como lo hago yo aquí. Igual pueden tomar de referencia el que estoy haciendo, es decir, la posición de los nodos. Algunos de pronto quizás lo habrán hecho diferente, creo que sí, quienes lo han entregado. Estoy más que seguro que no han creado ni los mismos nodos ni los mismos vértices porque es imposible
que una persona cree exactamente la misma vectorización que otra. Algunos ubicarán los nodos en partes diferentes, pero imagino que el resultado será muy parecido. Acá, en lugar de proyectar los vértices, proyectamos solamente la curva. Y básicamente ese es el resultado. Por acá, si me quedo muy adentro, voy a proyectarlo un poco más, sacar ese nodo para que quede sobre la línea del dibujo. Y la curva abajo se me pierde un poco, entonces voy a modificar un tanto el vértice. Moví todo el dibujo. Control Z. Arrastro solamente el nodo, modifico los vértices y lo bajo un poco más. Listo. No tanto aquí. Perfecto, entonces allí tienen el dibujo. Acá también voy a corregirlo un poco. Listo. Acá tenemos el dibujo, entonces recuerden que ustedes pueden utilizar este de guía colocando los nodos donde, por ejemplo, los he marcado acá. En total hizo 23 nodos en total. Quizás algunos habrán utilizado más, algunos menos. Recuerden que la posición no siempre va a ser la misma, pero espero que esto les sirva de ejemplo para quienes de pronto no han podido entregar el trabajo. Les deseo mucha suerte a todos y muchos éxitos con este trabajo. Y recuerden que el miércoles a las 3 de la tarde tenemos una clase de tutoría extra. Feliz día y hasta luego.